Y después la preocupación central efectivamente es la económica. Ayer la imagen de la cadena nacional con los funcionarios económicos parados, con un dato adicional, que es el presidente del Banco Central junto al ministro de Economía eran los que escoltaban a Milei. Hasta acá todo, la ortodoxia, todo el liberalismo, lo que venía diciendo es que había que tener mucha autonomía del Banco Central, que había que sacarlo de las huestes del Poder Ejecutivo, que no había que ponerlo bajo la órbita del presidente, que había que escindir esa función. Sí, todo eso se decía. ¿Pero te lo creíste? Bueno, pero eso lo dijeron. No. De hecho, cuando echaron a Redrado, Cristina Fernández de Kirchner dijeron, están tomando el Banco Central porque van a saquear el Banco Central. Sí, tuvieron que ir 2010. con la fuerza pública. Además, y cuando Macri hizo, el gobierno de Macri, esa famosa conferencia donde estaba Sturzenegger, correcto, fue el puntapié inicial de una suerte de debacle que después sobrevino como consecuencia de haber expuesto al presidente del Banco Central en una cuestión que tenía que ver con el Ministerio de Economía. 28 de diciembre, casi, si la memoria no falla, 2017, el Día de los Inocentes. Sí, exacto. Porque parecía para el Día de los Inocentes puesto en Macri esa concepción. Lo de Milei también parece un poco puesto en esa misma perspectiva, pero lo habíamos marcado aquí desde el arranque. Eran socios, tenían una consultora común, Bausili con Luis Caputo. Sí, claro, son amigos. Son amigos personales, con lo cual ahí no había decisión. Eran dos amigos puestos en dos funciones distintas que eran complementarias de un esquema económico que, insisto, es lo que al propio Javier Milei yo creo más le importa. Y la demostración más cabal fue la cadena nacional de ayer. Sin anuncios, salvo lo del superávit fiscal, que de todas maneras sí tuvo matices, tuvo una réplica de la CGT, de la política, y también una observación de los especialistas sobre aquello de que solo 1/10 de todo el esfuerzo fiscal estaba en manos de los jubilados. Varios salieron diciendo, no, Fue Pere. refutado con números y datos. Mucho más. Salvador Vitelli, uno de los inobjetables, riguroso como pocos en la estadística, economista, Salvador Vitelli pone un hilo de tuit donde efectivamente sostiene con datos, al igual que el IARAF, IERAL y otras entidades. La consultora de Lacunza también. La consultora de Hernán Lacunza, que efectivamente los jubilados han pagado los platos rotos más que otros, y más de 1/3 del ajuste fiscal se explica justamente por la merma y la licuación del poder adquisitivo y del ingreso de esos jubilados que hoy en términos de la mínima apenas superan el umbral de los 220.000 pesos. Faltó el hombre del traje celeste. El que Sturzenegger. provocó Sí. todo el despilfarro de tiempo del gobierno. No seas malo con Federico Sturzenegger. Él propone algo y el resto acepta o no. Claro. Pero era la estrella en el primer anuncio, ¿no? Sí, bueno, y Ojo, vos hablas del traje dale celeste tiempo. porque en ese momento no estaba previsto, no formaba parte, además no tenía ningún cargo en el gobierno que participara de esa primera cadena nacional y bueno, de último momento se lo invitó, por eso había quedado un poco fuera de tono respecto del atuendo. Pero bueno, ayer por ejemplo estaba Caputo en la cadena nacional, un egresado de la universidad pública, ¿no es cierto? Sí. Entonces, acá también hoy leía a alguien un estudio interesante respecto de cómo había sido el desagregado del perfil del votante de Javier Milei. Tiene un componente altísimo el votante de Javier Milei de jóvenes. Le arrebató a esos jóvenes al kirchnerismo en sus primeras etapas, ¿no? A la Cristina del 54%. Esos jóvenes son parte de la base de sustentación política y electoral del presidente Milei, a quienes no debe descuidar. Sí. Y hoy muchos de esos jóvenes estaban en la calle diciendo, y bueno, esto no lo vamos a convalidar. Y si esto continúa, y bueno, nosotros decidiremos con nuestro voto si seguimos acompañando o no al gobierno que votamos. Yo creo que de todas maneras, en ese segmento, la encuesta, por lo pronto, los números de Fixer o la consultora efectivamente Radar, en el índice de riesgo político de Gira Vilker, lo que muestran es que los que más dispuestos a esperar a Milei están son los jóvenes, que son los que más tiempo tienen, por otra parte. Los que menos dispuestos a esperar están son los mayores de 55, que son los que menos tiempo tienen. Y efectivamente eso es una casi lógica. Y los ¿no que es ya han cierto? pasado también por muchas crisis de nuestro país, ¿no? También es cierto. Los mayores. Igual, Claro, bueno, correcto. a todos los analistas de opinión, encuestadores, grafólogos. Ya sé qué vas Yo a le digo, decir, ya sé la qué política vas a argentina decir. es muy dinámica. Yo ya me Exactamente. cansé de leerle los grafiquitos, los numeritos, de los cuales se han equivocado en un 85% todos desde el 83 para acá y sobre todo desde que las encuestas de opinión y las consultorías son herramientas de Instrumentos de acción instrumentos política. de acción política. Entonces Y la se verdad, paga. a mí que me digan que los jóvenes lo van a esperar a Milei hasta la eternidad, hasta la infinidad, no sé qué tipo de cualitativas hacen, no sé ojo qué que- preguntas hacen, pero para mí no son ni gurúes de nada, no les creo absolutamente nada, habitualmente no confío mucho en los números que brindan, así que esta no va a ser la excepción. Muy bien, quedó Es mi posición.
oposición, ¿no? Quedó poco claro No, de porque todas si no, viste, siempre... Refrendame el acá concepto, está Débora, el refrendame el número, concepto. Tal cual, porque lo dice tal y los, consultora. y los gobiernos Sí, sí. cometen el error habitualmente de De solo basar guiarse muchas por de eso. sus, de sus estrategias políticas basadas en los numeritos, en los gráficos, salgan a la calle, escuchen a la gente, miren lo que Bueno, piensan, lo ¿sabes que qué? dicen, lo que Es verdad, sienten. pero pará, déjame poner matiz ahí con buen tono, digamos, aportando. Efectivamente, también es cierto que hay una mayoría silenciosa y probablemente una minoría bulliciosa. Entonces, la calle que escuchamos, ¿cuál es la calle que escuchamos? Sí. También es eso. Eso te van a decir en el gobierno. En el gobierno te van a decir, nuestro hábitat es el de las redes sociales, porque además todo el tiempo la gente está acá adentro, hace la compra del súper, acá adentro se informa, acá adentro, Sí. vivencias, acá adentro se relaciona. Entonces, esa es la batalla más importante. De ahí la adoración Los de Elon jóvenes. Musk, entre otros. Los jóvenes primero y fundamentalmente, pero no solo los jóvenes. El gobierno construyó una épica a partir de eso. Ganó elecciones donde no conocían a Javier Milei, donde jamás Javier Milei había viajado y donde Javier Milei no tenía ni siquiera candidatos a veces. Totalmente, y muchas de Entonces, esas encuestadoras que hoy dicen que no sé qué cosa son las que no decían que iba a ganar ningún otro candidato Bueno, que por no eso. fuese Massa o Bullrich. Igual Paulino explotaba el teléfono hoy, ¿eh? Pero- con respecto al tema de la universidad pública. No, por eso digo, yo creo que acá el gobierno equivoca. Ponemos la placa de Salvador Viteri, lo tenés, porque no quiero dejar pasar por esto, porque ayer el presidente dijo que el ajuste no había pesado sobre los jubilados y rápidamente alguno salió a refutarlo. Yo creo que fue el único error del presidente ayer. Estos son jubilaciones y pensiones contributivas, es el gráfico de Salvador Viteri que da cuenta de la merma, que si ustedes lo ven, si bajamos un poquito la amplificación, es una caída de más del 30%. En el gasto primario, variación real efectivamente interanual. No sé de dónde sacan los números Milei, la verdad, ¿eh? Estaría bueno que lo explique a alguien, porque no se termina de entender. A veces hacemos un esfuerzo y lo entendemos. No estoy subestimando el conocimiento del presidente, que por otra parte es economista y entiende de esto, entiende muchísimo de matemática. Ahora, no sé de dónde sacan los números, porque el único que los ve es él y el equipo económico. El resto de los economistas, ninguno lo corrobora. Bueno, hay una... Sí, yo te diría que hay Dale, hay un microclima creciente en algún sector de cierta cerrazón, que puede o no incluir al presidente, no me consta, de cierto aislamiento que no les permite salir del blindex y No, está entienden que adentro están haciendo las cosas recontra bien, ni siquiera muy bien. Ojo, es Y muy que, meritorio. como dijo el presidente, son héroes. El presidente dijo, son héroes. Bueno, más allá de la épica que le quiera poner Bueno, Milei a está las bien, pero cosas. eso te está ¿Sabés quiénes son describiendo un héroes, estado de Paulino? situación. Héroes son los ciudadanos que apoyan y que siguen tirando para adelante con un ajuste fenomenal, con dificultades para llegar a fin de mes, los jubilados que estoicamente resisten la licuación de su saber. Esos son los héroes de la Argentina. Dejemos de embromar. No lo digo ni por ningún funcionario particular, lo digo por el gobierno actual, por el anterior, por el que vendrá y por el que vino. Héroes son los ciudadanos que realmente en este país la pasan muy pero muy mal, ¿no? Dos o tres cosas importantes. Mañana a la 1 de la tarde hay una reunión para intentar destrabar el conflicto de los colectivos. Cuidado porque se avecina un viernes sin colectivos en la zona de